Debería haber escuchado a mi abuelo. Toda mi vida me lo advirtió. Nunca cruces el bosque de Valdemora después del atardecer. Nunca. Especialmente solo. Pero yo tenía 26 años, una linterna nueva con pilas recién compradas, y la arrogancia suficiente como para creer que los cuentos de viejos eran solo eso, cuentos. Además, cortar camino por el bosque me ahorraría casi 2 horas de viaje en coche hasta el pueblo vecino, donde me esperaba mi novia Clara para cenar. Había prometido llegar antes de las 9, y ya eran las 6:30 de la tarde. El sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura, esos colores hermosos que preceden a la oscuridad total en las zonas rurales donde no hay contaminación lumínica. El sendero parecía lo suficientemente marcado al principio. Muchas personas debían haberlo usado durante el día, pensé, observando las huellas de zapatillas deportivas y botas de montaña en el barro seco. Los árboles se alzaban altos y rectos a ambos lados, pinos en su mayoría, con algunos robles antiguos cuyas ramas se extendían como brazos retorcidos. El aire olía a musgo y tierra húmeda, ese aroma profundo del bosque que normalmente encuentro reconfortante. Pero había algo más en el ambiente aquella tarde, algo que no podía identificar del todo, una especie de silencio expectante, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Caminé durante aproximadamente 20 minutos sin incidentes. Mi teléfono móvil perdió la señal casi de inmediato, lo cual no me sorprendió. En esa región montañosa, la cobertura era irregular en el mejor de los casos, pero tenía mi linterna. Mi sentido de orientación había sido siempre bastante bueno, y el camino parecía claro. De vez en cuando, escuchaba el crujido de ramitas bajo mis pies, el ocasional aleteo de un pájaro entre las copas de los árboles, el susurro del viento entre las hojas. Sonidos normales del bosque, nada fuera de lo común. Fue cuando el sol finalmente se ocultó tras las montañas que las cosas comenzaron a cambiar. La transición de la luz crepuscular a la oscuridad fue sorprendentemente rápida, como si alguien hubiera girado un interruptor. Encendí mi linterna, cuyo haz de luz blanca cortó la penumbra creciente, iluminando el sendero delante de mí. Los árboles proyectaban sombras largas y grotescas que se movían con cada paso que daba, creando la ilusión de movimiento a mi alrededor. Intenté no pensar en las advertencias de mi abuelo, en las historias que solía contar sobre personas que entraron al bosque de Valdemora y nunca regresaron, o que volvieron completamente cambiadas, murmurando incoherencias sobre cosas que habían visto entre los árboles. Son solo historias, me repetí en voz alta, y el sonido de mi propia voz me reconfortó momentáneamente, pero el eco pareció ser absorbido por el bosque de una manera extraña, como si las palabras murieran apenas salían de mi boca. Continué caminando, apretando el paso ahora. Según mis cálculos, estaba aproximadamente a mitad de camino. Otros 30 o 40 minutos y estaría al otro lado, de vuelta a la civilización, con las luces del pueblo visible a lo lejos. Solo tenía que mantener el ritmo y no dejar que mi imaginación se desbocara. Pero entonces noté algo peculiar. Los sonidos del bosque habían cesado por completo. No más aleteos de pájaros buscando sus nidos para la noche. No más crujidos de pequeños animales moviéndose entre la maleza. Ni siquiera el viento parecía soplar ya. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración, el latido acelerado de mi corazón, el roce de mi chaqueta con cada movimiento. Era el tipo de silencio que presiona contra los oídos, que hace que uno se vuelva hiperconsciente de cada pequeño sonido que produce su propio cuerpo. Me detuve en medio del sendero, girando lentamente la cabeza para observar los árboles a ambos lados. La luz de mi linterna bailaba sobre los troncos cubiertos de musgo y las sombras profundas entre ellos. No podía ver más allá de unos pocos metros en cualquier dirección. La oscuridad del bosque nocturno era densa, casi sólida, como si pudiera tocarla con las manos. Y fue en ese momento, mientras barría el área con mi linterna, que vi el letrero. Estaba parcialmente oculto por una mata de helechos, viejo y desgastado por las inclemencias del tiempo, pero aún legible. Peligro. No continuar después del anochecer. Propiedad privada. Las letras rojas habían perdido parte de su color con el tiempo, pero el mensaje era claro, y lo peor de todo, estaba colocado exactamente en el punto del sendero donde yo me encontraba ahora.
mirándolo con una mezcla de temor y arrepentimiento creciente. Debería haber dado media vuelta en ese mismo instante. Debería haber regresado por donde había venido, aunque significara caminar otras 2 horas de vuelta y llegar tarde a mi cita con Clara. Pero la estupidez humana, esa confianza ciega en que nada malo puede sucedernos realmente, me hizo continuar. Además, razoné, ya estaba a mitad de camino. Regresar tomaría el mismo tiempo que seguir adelante, y yo tenía una linterna, y era un adulto racional del siglo XXI, no un campesino supersticioso asustado por cuentos de fantasmas. Así que di otro paso hacia adelante, y luego otro, y mientras me adentraba más profundamente en el bosque de Valdemora, ignorando la advertencia escrita y todas las advertencias verbales que había recibido a lo largo de mi vida, sellé mi destino de una manera que no podría haber imaginado en mis peores pesadillas. No había niebla cuando entré al bosque. El día había sido claro, con ese cielo azul brillante típico del final del otoño en las montañas. Incluso durante el crepúsculo, mientras el sol se ocultaba, el aire había permanecido despejado y fresco. Por eso me sorprendió tanto cuando, apenas 5 minutos después de pasar el letrero de advertencia, comenzaron a formarse jirones de niebla entre los árboles. Al principio eran apenas volutas delgadas, como aliento congelado, que se arremolinaban alrededor de los troncos más bajos. Pensé que era un fenómeno normal, condensación causada por la diferencia de temperatura entre el aire frío de la noche y el suelo aún relativamente cálido del bosque. Pero entonces la niebla comenzó a espesarse con una rapidez antinatural, brotando del suelo del bosque como si la tierra misma estuviera exhalando. En cuestión de minutos, la visibilidad se redujo drásticamente. Mi linterna, que antes iluminaba el sendero con claridad hasta varios metros de distancia, ahora apenas penetraba la masa blanca y densa que me rodeaba. El haz de luz se dispersaba en la niebla, creando un resplandor difuso que más cegaba que iluminaba. Era como intentar ver a través de leche líquida. Los árboles a ambos lados del camino se convirtieron en siluetas oscuras y borrosas, sus formas distorsionadas por la niebla hasta parecer figuras agachadas e inquietantes. Me detuve nuevamente, esta vez con un nudo genuino de preocupación formándose en mi estómago. Esto no era normal. La niebla no aparece así, tan rápido, tan densa, sin ninguna advertencia meteorológica. Intenté recordar si había escuchado algún pronóstico del tiempo antes de salir, pero había estado demasiado ocupado con el trabajo como para prestar atención a esos detalles. Aún así, esto no parecía niebla natural. Había algo deliberado en la forma en que me había envuelto, como si el bosque mismo hubiera decidido ocultarse de mi vista. Saqué mi teléfono móvil del bolsillo, con la esperanza de que milagrosamente hubiera recuperado algo de señal. La pantalla se iluminó, mostrando las 19:17 y el pequeño icono de sin servicio en la esquina superior. Ni una sola barra. Intenté encender el GPS, pero la aplicación solo mostraba mi última posición conocida, varios kilómetros atrás donde la señal había muerto por primera vez. No había manera de llamar a Clara, ni de pedir ayuda si la necesitaba. Estaba completamente solo en medio de un bosque cada vez más extraño, envuelto en una niebla que no debería existir. Continúa, me dije en voz alta, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. Solo continúa en línea recta. El sendero te llevará al otro lado. Mi voz sonó amortiguada en la niebla, como si el aire espeso absorbiera el sonido antes de que pudiera propagarse. No hubo eco esta vez, ni siquiera la pequeña resonancia que uno esperaría. Las palabras simplemente murieron en el aire blanco y quieto. Comencé a caminar de nuevo, más despacio ahora, moviendo la linterna de lado a lado para intentar mantener el sendero a la vista. La niebla se arremolinaba alrededor de mis piernas con cada paso, fría y húmeda, empapando gradualmente mis jeans. Podía sentir la humedad penetrando a través de la tela, helando mi piel. El aire tenía un sabor extraño también, metálico y ligeramente amargo, como el olor del hierro oxidado o la sangre vieja. Lo más perturbador era cómo la niebla parecía moverse con intención propia. No flotaba de manera uniforme con la brisa, porque no había brisa alguna. En cambio, se ondulaba y giraba en patrones que parecían casi deliberados, formando formas sugerentes por un instante antes de disolverse y reformarse en otra parte. Varias veces creí ver figuras en la niebla, una mano extendida aquí, un rostro con ojos vacíos allá.
una silueta humanoide que parecía caminar paralela a mí entre los árboles. Pero cada vez que enfocaba mi linterna directamente en esas formas, se revelaban como nada más que caprichos de la niebla, juegos de luz y sombras sin sustancia real, o al menos eso es lo que me decía a mí mismo. El sendero se volvió más difícil de seguir. En algunos lugares la niebla era tan espesa que no podía ver el suelo bajo mis pies. Tenía que caminar tanteando con cautela, asegurándome de que cada paso aterrizara en terreno sólido antes de transferir mi peso. En un momento dado, mi pie resbaló en algo húmedo y viscoso, casi haciéndome caer. Cuando bajé la linterna para ver qué era, encontré una capa gruesa de musgo cubriendo una roca grande. El musgo brillaba con un leve resplandor fosforescente en la luz de mi linterna, un verde pálido y enfermizo, que de alguna manera parecía antinatural, como si estuviera radiactivo o contaminado. Seguí adelante, porque no había otra opción. Regresar ahora sería tan peligroso como continuar. Al menos yendo hacia adelante tenía la esperanza de eventualmente salir del bosque. Dar media vuelta significaría navegar por este mismo camino traicionero otra vez, con la niebla posiblemente volviéndose aún más espesa con el paso de las horas nocturnas. No, mi mejor oportunidad era seguir moviéndome en lo que esperaba fuera la dirección correcta. Pero entonces la niebla hizo algo que solidificó el miedo que había estado creciendo en mi pecho. Se dividió. Directamente frente a mí, la masa blanca y densa se separó como una cortina siendo corrida, creando un corredor claro a través del bosque que se desviaba del sendero principal. A través de esta abertura en la niebla, podía ver con perfecta claridad árboles que se alzaban como centinelas silenciosos, el suelo del bosque cubierto de hojas muertas, y más allá, en la distancia, lo que parecía ser una estructura de algún tipo, una cabaña, quizás, o un refugio abandonado. Era como si la niebla me estuviera invitando a desviarme del camino, como si me estuviera mostrando una ruta alternativa, una que conducía a ese edificio distante. Y lo más inquietante de todo, el silencio absoluto del bosque de repente se rompió con un sonido suave, casi imperceptible al principio, pero inequívoco una vez que lo reconocí. Era el ronroneo de un gato. El ronroneo cesó tan abruptamente como había comenzado, dejándome parado en medio del sendero con el corazón latiendo violentamente en mi pecho. Giré en un círculo lento, barriendo el área con mi linterna, buscando cualquier señal del animal que había producido ese sonido, pero no había nada, solo la niebla interminable, los árboles oscuros y ese corredor imposible que aún permanecía abierto frente a mí, invitándome a abandonar el camino seguro. Gato, murmuré para mí mismo, intentando racionalizar lo que había escuchado. Solo es un gato del bosque, probablemente salvaje, nada de qué preocuparse, pero mi voz carecía de convicción. Los gatos salvajes son comunes en estas montañas. Eso era cierto, pero no ronronean en medio de la noche en un bosque envuelto en niebla antinatural, y ciertamente no cronometran sus vocalizaciones con precisión perfecta para coincidir con la aparición de un camino misterioso a través de la niebla. Decidí ignorar el corredor abierto y mantenerme en el sendero principal. Fuera lo que fuera que la niebla estuviera intentando hacer, no iba a caer en la trampa obvia de desviarme hacia lo desconocido. Esa era la regla número 1 de supervivencia en situaciones extrañas. Mantén tu curso, no te desvíes del plan original, así que forcé mis piernas a moverse, dando pasos deliberados que me mantenían en el sendero marcado, ignorando la tentación de explorar hacia dónde conducía ese corredor claro. Pero fue entonces cuando sentí los ojos. No puedo describirlo mejor que eso. No vi a nadie. No escuché ningún movimiento adicional. No hubo ninguna evidencia física de que no estuviera solo, pero cada célula de mi cuerpo gritaba con la certeza absoluta de que alguien, o algo, me estaba observando. Era esa sensación primitiva que todos los humanos tenemos, heredada de nuestros ancestros que necesitaban saber cuándo un depredador los acechaba. Esa conciencia instintiva de estar siendo vigilado. La sensación era tan intensa que me detuve de nuevo, girando rápidamente para mirar detrás de mí. La linterna iluminó el camino por el que había venido, ahora completamente obscurecido por la niebla. Podía ver apenas 3 o 4 metros antes de que todo se disolviera en blancura. No había nadie allí, nada se movía.
pero la sensación no desapareció, si acaso se intensificó. Moví la linterna en un arco lento, examinando los árboles a mi izquierda, luego a mi derecha. Las sombras bailaban y se retorcían con cada movimiento de la luz, creando la ilusión de formas que se escabullían justo fuera del alcance de mi visión. Varias veces estuve seguro de haber visto movimiento, algo oscuro deslizándose de un árbol a otro, pero cada vez que enfocaba la luz directamente en ese punto, no había nada excepto corteza húmeda y musgo. ¿Hay alguien ahí?, llamé, odiando cómo temblaba mi voz. ¿Hola? El silencio que siguió fue tan completo que pude escuchar mi propia sangre pulsando en mis oídos. Nadie respondió, pero la sensación de ser observado no solo persistió, se multiplicó. Ahora se sentía como si hubiera múltiples conjuntos de ojos fijos en mí, estudiándome desde diferentes direcciones. Intenté convencerme de que era paranoia, que mi mente estaba jugando trucos conmigo en este ambiente extraño y aislante. El cerebro humano está programado para encontrar patrones y rostros incluso donde no existen, especialmente en condiciones de poca luz y alto estrés. Eso era todo lo que estaba sucediendo, solo mi amígdala en modo hiperactivo, viendo amenazas donde no las había. Pero entonces noté algo que convirtió mi inquietud en miedo genuino. La niebla se había comportado de manera extraña desde que apareció. Eso ya lo sabía, pero ahora observé un patrón que no había notado antes. Mientras me movía, la niebla también se movía, pero no de la forma en que uno esperaría. Se espesaba detrás de mí, bloqueando mi camino de regreso, mientras se adelgazaba ligeramente frente a mí, como si me estuviera guiando en una dirección específica. Era sutil, apenas perceptible, pero una vez que lo noté, no pude dejar de verlo. El bosque me estaba pastoreando, o algo en el bosque lo estaba haciendo. Cada vez que consideraba girar y regresar por donde había venido, la niebla detrás de mí se volvía impenetrable, como una pared blanca y sólida, pero hacia adelante, aunque seguía siendo espesa, permanecía navegable. El mensaje era claro: sigue adelante, no hay vuelta atrás. Mi respiración se aceleró, volviéndose superficial y rápida. Los síntomas de un ataque de pánico comenzaban a manifestarse: manos sudorosas, corazón acelerado, esa sensación de irrealidad como si estuviera viendo todo a través de un cristal. «Cálmate», me susurré, «cálmate. Esto no está sucediendo. Es solo niebla. Es solo un bosque. No hay nada aquí que pueda hacerte daño». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras tranquilizadoras, sabía que eran mentiras. Algo estaba aquí conmigo, algo que me observaba con una intensidad que podía sentir como presión física contra mi piel, y lo que fuera, no era humano, o si alguna vez lo había sido, ya no lo era. Había una cualidad en esa mirada invisible que era profundamente incorrecta, como si la cosa que me observaba viera el mundo de una manera completamente diferente a cualquier cosa viva y natural. Forcé mis piernas a moverse nuevamente, dando pasos rígidos y mecánicos que me llevaron más profundo en el bosque. No tenía otra opción. Quedarme parado no lograría nada excepto dejarme congelar o volverme loco con el miedo. Al menos mientras estuviera en movimiento, estaba haciendo algo, tomando algún tipo de acción. Mantuve la linterna en movimiento constante, barriendo de izquierda a derecha y de vuelta, nunca dejando que mi atención se fijara en un solo punto durante demasiado tiempo. Y todo el tiempo, esa sensación de ojos invisibles nunca vaciló. Me seguía, me observaba, me estudiaba, esperaba algo, aunque no tenía idea de qué, y en el fondo de mi mente, en ese lugar donde reside el conocimiento instintivo que nuestra parte civilizada intenta suprimir, sabía con absoluta certeza que eventualmente, fuera lo que fuera que me vigilaba desde las sombras, iba a revelarse, y cuando lo hiciera, mi vida cambiaría para siempre. Había estado caminando durante aproximadamente 10 minutos más, cada paso una lucha contra el impulso de correr ciegamente en cualquier dirección, cuando finalmente la vi, o al menos, vi parte de ella. Sucedió cuando giré la linterna hacia la izquierda, barriendo el área como había estado haciendo compulsivamente. El haz de luz pasó sobre varios árboles en rápida sucesión: un pino joven, un roble con corteza agrietada, un abedul plateado que brillaba fantasmalmente en la niebla, y luego, detrás de un tronco particularmente grueso cubierto de musgo,
Vi el borde de un rostro, apenas un fragmento, la mitad derecha de una cara pálida, parcialmente oculta por el árbol. Lo primero que registré fue que era el rostro de una mujer. La piel era extremadamente blanca, casi luminiscente en la oscuridad, como porcelana o mármol pulido. Podía ver desde el pómulo hasta la línea del cabello, que consistía en mechones de pelo negro lacio que colgaban sobre su frente. Y el ojo, ese ojo único visible me miraba fijamente con una intensidad que me paralizó instantáneamente. Era de un color que no debería existir en un ojo humano. No exactamente amarillo, no exactamente dorado, sino algo intermedio con destellos que parecían moverse dentro del iris como llamas atrapadas detrás de vidrio ámbar. No parpadeaba, simplemente me observaba con una fijeza absoluta que era más propia de un reptil o un pájaro que de una persona. Mi linterna se quedó congelada en ese punto, mi mano temblando tan violentamente que el haz de luz vibraba, haciendo que las sombras bailaran locamente. Durante varios segundos que se sintieron como horas, nos quedamos así, yo parado en medio del sendero con mi linterna apuntando directamente hacia ella, y ella, parcialmente oculta detrás del árbol, con solo la mitad de su rostro visible, observándome con ese ojo imposible. Quise gritar, quise correr, quise hacer cualquier cosa excepto quedarme parado allí como un idiota, temblando bajo su mirada, pero mi cuerpo no respondía a mis comandos. Era como si alguien hubiera cortado las conexiones entre mi cerebro y mis músculos. Todo lo que podía hacer era respirar en jadeos superficiales y observar ese fragmento de rostro que me devolvía la mirada desde detrás del árbol. Y entonces, lentamente, tan lentamente que al principio no estuve seguro de que estuviera sucediendo realmente, la mitad inferior de su rostro se deslizó en vista. Primero apareció la nariz, recta y delicada, demasiado perfecta para parecer completamente natural, luego la mejilla, y finalmente, la boca. Oh Dios, la boca. Estaba sonriendo, no una pequeña sonrisa, no una expresión de saludo amistoso. Era una sonrisa amplia, imposiblemente amplia, que se extendía de oreja a oreja de una manera que hacía que mi piel se erizara con horror primitivo. Los labios eran pálidos, casi del mismo color que su piel blanca, y estaban curvados hacia arriba en los extremos en un arco antinatural. Podía ver dientes detrás de esos labios, blancos y perfectamente alineados, demasiado numerosos para ser normales. Parecía que hubiera filas dobles de dientes como las de un tiburón, pero lo más perturbador de todo era la completa falta de calidez en esa sonrisa. Era mecánica, calculada, como si ella hubiera estudiado cómo sonreían los humanos y estuviera imitando la expresión sin entender su propósito o emoción subyacente. Era la sonrisa de un depredador que había aprendido que mostrar los dientes de cierta manera tranquilizaba a su presa antes del ataque. Mi parálisis finalmente se rompió. Di un paso atrás, tropezando con algo, una raíz, una piedra, no estaba seguro, y casi cayendo sobre mi trasero. Logré mantener el equilibrio por poco, moviendo los brazos salvajemente. La linterna se sacudió en mi mano, y por un momento su haz se desvió del árbol donde ella estaba. Cuando volví a enfocarla hacia ese punto apenas un segundo después, el rostro había desaparecido. El árbol estaba vacío. No había nadie detrás de él. No había señales de que alguien hubiera estado allí en absoluto. Ningún movimiento en la niebla, ningún sonido de pasos apresurados. Nada. Era como si ella simplemente se hubiera desvanecido en el aire. No, respiré, moviendo la linterna frenéticamente de un lado a otro, buscándola entre los árboles circundantes. No, te vi. Estabas ahí. Te vi. Mi voz sonaba histérica incluso a mis propios oídos, al borde de quebrarse en sollozos. Había visto claramente a esa mujer, ese rostro imposible con su sonrisa horrible. No me lo había imaginado. No podía habérmelo imaginado. Era demasiado específico, demasiado vívidamente extraño para ser un producto de mi imaginación estresada. Retrocedí varios pasos más, sin quitar los ojos del lugar donde ella había estado. Mi mente corría con explicaciones, cada una más desesperada que la anterior. Tal vez era una mujer local que vivía en el bosque, alguien con una condición médica que afectaba su apariencia. Tal vez era una excursionista perdida como yo, con lentes de contacto de colores y una idea extraña de lo que constituía un comportamiento amistoso.
Tal vez era una alucinación causada por monóxido de carbono o algún hongo alucinógeno que había inhalado sin darme cuenta, pero ninguna de esas explicaciones se sentía correcta. Ninguna de ellas daba cuenta de cómo había desaparecido tan instantáneamente, ni de la calidad completamente antinatural de ese ojo dorado brillante, ni de la sensación de peligro absoluto que había emanado de ella como calor de un fuego. La niebla pareció espesarse aún más a mi alrededor, presionando desde todos los lados. Ya no podía ver el sendero detrás de mí en absoluto. Solo había blancura, y los árboles oscuros que surgían de ella como islas en un mar brumoso. Estaba completamente desorientado, sin idea clara de en qué dirección había estado viajando o en qué dirección debería continuar. Y entonces escuché el sonido otra vez, el ronroneo suave de un gato. Más cercano esta vez venía de algún lugar hacia mi derecha. Giré hacia el sonido, y la linterna iluminó una sombra oscura que se movía entre los árboles, algo pequeño y bajo al suelo, moviéndose con la gracia fluida típica de los felinos. El gato había aparecido, y de alguna manera, sabía que su llegada significaba que las cosas estaban a punto de empeorar mucho, mucho más. Después de verla asomarse detrás del árbol, algo dentro de mí cambió fundamentalmente. La parte racional de mi cerebro que había estado intentando explicar los fenómenos extraños que me rodeaban, simplemente se rindió. Ya no podía engañarme pensando que había explicaciones lógicas para lo que estaba experimentando. La mujer del rostro pálido y la sonrisa imposible era real, o al menos, tan real como podía ser cualquier cosa en este bosque maldito. Lo que me atormentaba ahora, mientras permanecía temblando en medio del sendero invisible, era esa sonrisa. No podía quitármela de la mente. Se reproducía una y otra vez en mi memoria. Cada detalle vívidamente claro, la amplitud antinatural, los demasiados dientes, la forma en que sus labios se curvaban hacia arriba sin arruga alguna de alegría genuina alrededor de sus ojos. Era la expresión de algo que había observado a los humanos desde lejos y había aprendido a imitar sus expresiones, pero sin entender realmente lo que significaban. Hay algo profundamente perturbador en una sonrisa que no está respaldada por emoción genuina. Los humanos somos extraordinariamente buenos detectando estas inconsecuencias, estas discordancias entre expresión y sentimiento. Es parte de nuestra evolución social, nuestra capacidad de leer rostros y detectar engaño, y esa sonrisa había disparado todas las alarmas posibles en mi cerebro. Era incorrecta en cada nivel concebible, pero más allá de su cualidad antinatural, lo que hacía esa sonrisa verdaderamente aterradora era su contexto. Estábamos en un bosque envuelto en niebla sobrenatural, en plena oscuridad nocturna, completamente aislados de cualquier ayuda. Yo estaba obviamente asustado, perdido, vulnerable, y ella me había estado observando desde las sombras, esperando el momento perfecto para revelarse. ¿Y su reacción al ser descubierta? ¿Su respuesta a mi evidente terror? Una sonrisa amplia y horrible que no ofrecía consuelo ni amistad, solo una promesa silenciosa de algo que mi mente consciente se negaba a contemplar. Era la sonrisa que un niño pequeño podría dibujar si le pidieras que ilustrara felicidad, pero no tuviera ninguna comprensión real del concepto. Era la sonrisa de un depredador que había aprendido que ciertas expresiones faciales causaban que las presas bajaran la guardia. Era la sonrisa de algo que una vez había sido humano, pero que había olvidado cómo serlo realmente. Y lo más aterrador de todo, había sido dirigida específicamente a mí. No estaba sonriendo a la nada, o por alguna alegría privada. Me había estado mirando directamente con ese ojo dorado llameante, y había sonreído porque sabía que yo la había visto. Era un reconocimiento, un saludo, una declaración de intenciones. Cálmate, me susurré a mí mismo. Continuar 10. 29, aunque mi voz sonaba cualquier cosa menos calmada. Piensa, tienes que pensar. Intenté forzar mi mente a enfocarse en asuntos prácticos. ¿Dónde estaba exactamente? ¿En qué dirección debería moverme? ¿Había alguna manera de pedir ayuda? Pero mis pensamientos seguían volviendo a ese rostro, esa sonrisa, esos ojos que me habían estudiado con inteligencia calculadora desde detrás del árbol. Ella sabía algo que yo no sabía. Eso era evidente por la forma en que me había observado, con esa mezcla de curiosidad y algo más oscuro. No estaba confundida o sorprendida por mi presencia en su bosque. Si acaso,
Parecía haberme estado esperando, como si mi llegada fuera esperada, incluso inevitable, la forma en que la niebla me había guiado, cerrando rutas de escape mientras mantenía el camino hacia adelante navegable, de repente cobró un nuevo y siniestro significado. ¿Había sido conducido aquí deliberadamente? ¿Era este bosque algún tipo de trampa, y yo había caminado directamente hacia ella ignorando todas las advertencias? La idea me hizo sentir náuseas. Si eso era cierto, entonces cada decisión que había tomado desde que entré al bosque de Valdemora había sido parte de un plan más grande, uno diseñado por algo con paciencia e inteligencia suficientes para manipular a víctimas desprevenidas. El ronroneo del gato sonó nuevamente, más cerca ahora, sacándome de mis pensamientos espirales. Me giré hacia el sonido, y esta vez la linterna capturó un destello de movimiento real. Algo oscuro y bajo al suelo se deslizó entre dos árboles, demasiado rápido para que pudiera enfocarlo adecuadamente, pero definitivamente era un animal cuadrúpedo, del tamaño aproximado de un gato doméstico. ¿Gatito?, llamé sintiéndome ridículo incluso mientras pronunciaba la palabra, como si un gato normal respondiera a eso, como si cualquier cosa en este bosque pudiera ser descrita como normal. Pero había algo reconfortante en la idea de que había un animal real y tangible cerca, algo que no fuera esa mujer del rostro pálido con su sonrisa pesadillesca. Los gatos eran criaturas comprensibles. Los gatos tenían sentido. Di un paso cauteloso en la dirección donde había visto el movimiento. La niebla se arremolinó alrededor de mis piernas, más fría ahora, penetrando a través de mis jeans húmedos hasta la piel debajo. Podía sentir el frío instalándose en mis huesos, ese tipo de frío húmedo que es imposible de sacudir. Mis dientes comenzaron a castañear, aunque no estaba seguro de si era por la temperatura o por el miedo. ¿Hay alguien ahí?, probé con otra llamada, dirigida no al gato, sino a la mujer que sabía que aún estaba en algún lugar cercano, observándome. Mire, siento haber entrado en su propiedad. No sabía que este era territorio privado. Solo intento llegar al pueblo del otro lado. Si puede indicarme la dirección correcta, me iré y no la molestaré más. Silencio. Solo el suave goteo de humedad condensada cayendo de las hojas y mi propia respiración trabajosa. Esperé, conteniendo la esperanza irracional de que ella respondiera, que esta situación extraña pudiera resolverse con una simple conversación. Tal vez había malinterpretado sus intenciones. Tal vez su apariencia extraña se debía a alguna condición médica rara, y realmente solo estaba tratando de ser amigable de una manera socialmente torpe. Pero incluso mientras formulaba estos pensamientos esperanzados, sabía que eran mentiras desesperadas. Había visto sus ojos. Había sentido la inteligencia fría y calculadora detrás de esa mirada. Lo que fuera que ella era, amigable no formaba parte de su vocabulario. Y mi presencia aquí no era un accidente que pudiera deshacerse con disculpas y solicitudes educadas. Un crujido de ramitas me hizo girar bruscamente a la izquierda. La linterna iluminó los árboles en esa dirección, pero no reveló nada excepto más niebla y sombras. Sin embargo, el sonido había sido inconfundible. Algo con peso suficiente para romper ramitas había pasado por allí. Algo más grande que un gato, algo del tamaño de una persona. Lo más inquietante de su movimiento no fue su velocidad ni su dirección, sino su completo silencio. Después del crujido inicial de ramitas que me había alertado de su presencia, no hubo más sonidos. Ninguno. Y eso era imposible. Cualquiera que haya pasado tiempo en un bosque sabe que es imposible moverse a través de él sin hacer ruido, especialmente de noche cuando cada rama, cada hoja, cada piedra suelta conspira para anunciar tu presencia. Incluso los animales más silenciosos, los depredadores que han evolucionado durante milenios para acechar sin ser detectados, producen algún sonido. El susurro de piel contra corteza, el crujido casi inaudible de hojas comprimiéndose bajo peso, la perturbación del aire cuando algo se mueve rápidamente. Pero ella no producía ninguno de estos sonidos. Se movía a través del bosque como un fantasma, como si sus pies no tocaran realmente el suelo, o como si el bosque mismo cooperara con su paso silencioso. Y esa ausencia de sonido era de alguna manera más aterradora que cualquier crujido o pisada hubiera sido. Al menos el ruido me hubiera dado información, hubiera podido rastrear su posición, estimar su distancia,
anticipar su dirección. El silencio no me daba nada excepto certeza escalofriante de que ella estaba cerca, moviéndose entre los árboles con propósito deliberado, acechándome como un lobo acecha a un ciervo herido. Y yo era el ciervo en esta analogía, paralizado por indecisión y miedo, sin saber hacia dónde correr o si correr lograría algo excepto retrasar lo inevitable. Mantuve mi linterna en movimiento constante, barriendo en arcos amplios que cubrían 180 grados frente a mí. Mi cuello dolía por la tensión de girar constantemente la cabeza, intentando mantener vigilancia sobre el mayor espacio posible. Cada sombra parecía contenerla, cada árbol podría estar ocultándola. La niebla se había convertido en mi enemiga, proporcionándole cobertura perfecta mientras me dejaba a mí tropezando ciego en un mundo reducido a apenas unos metros de visibilidad. «Sé que estás ahí», grité de repente, mi voz quebrándose con tensión histérica. «Puedo sentirte. Deja de jugar y muéstrate». Fue un estallido patético y desesperado, el equivalente verbal de un animal acorralado, intentando parecer más grande y peligroso de lo que realmente es. Y como era de esperar, no produjo ninguna respuesta. Excepto, ¿fue eso una risa? Tan suave que casi la perdí, casi indistinguible del susurro del viento que aún no soplaba, pero podría haber jurado que escuché risa, baja y musical. Venía de múltiples direcciones a la vez, como si hubiera más de una de ella, o como si el bosque mismo estuviera riéndose de mi situación. Empecé a caminar nuevamente, más rápido ahora, sin importarme realmente en qué dirección me moviera mientras fuera lejos de donde había escuchado esa risa. Mis pies golpeaban el suelo del bosque con pisadas pesadas que resonaban obscenamente fuertes en el silencio antinatural. Ramas azotaban mi cara y manos mientras me abría paso a través de la maleza que se había vuelto más densa, habiendo aparentemente abandonado el sendero en algún punto sin darme cuenta. Detrás de mí, persiguiéndome sin esfuerzo, nada. Ningún sonido de persecución, ningún crujido de pasos apresurados, ningún jadeo de exerción. Si ella me seguía, lo hacía con ese silencio imposible que convertía cada paso mío en trueno por comparación. Yo era el único creando ruido en este bosque muerto, señalando mi posición con cada respiración trabajosa y cada tropiezo torpe. Me detuve abruptamente, doblándome con las manos en las rodillas mientras intentaba recuperar el aliento. Mis pulmones ardían y tenía una punzada dolorosa en mi costado. No estaba en forma para esto. Pasaba demasiado tiempo sentado en escritorios, y no suficiente tiempo haciendo ejercicio real. Ya sentía que mis piernas se convertían en gelatina, amenazando con colapsar bajo mi peso. En el silencio que siguió al cese de mi movimiento frenético, aguzé mis oídos para cualquier señal de ella, cualquier pequeña pista de dónde podría estar. Pero el bosque permanecía obstinadamente silencioso. No había animales nocturnos moviéndose entre la maleza. No había búhos ululando en los árboles. No había ni siquiera insectos zumbando. Era como si cada criatura viviente hubiera huido del área, dejándome solo con lo que fuera que acechaba estas sombras. Entonces recordé algo que mi abuelo solía decir, un fragmento de folclore local que había descartado como superstición tonta cuando era niño. Cuando el bosque se queda completamente en silencio, había dicho, con esa mirada seria que reservaba para las lecciones importantes, significa que algo antinatural está cerca. Los animales lo saben antes que nosotros. Sienten cuando las cosas que no deben existir caminan entre los árboles y huyen. Tú también deberías huir. En ese momento, parado en ese bosque imposiblemente silencioso con la niebla presionando a mi alrededor, y la sensación de ojos invisibles perforando mi espalda, finalmente entendí lo que había querido decir. Los animales habían huido. Todo lo que tenía sentido de supervivencia había abandonado este lugar en cuanto ella apareció. Solo yo, estúpido y terco, había permanecido, demasiado asustado ahora para correr y demasiado confundido para saber hacia dónde correr si intentara escapar. Un nuevo sonido rompió el silencio. Uno que heló mi sangre de maneras que ni siquiera ese rostro pálido había logrado. Era el tintineo suave de una campana, como las que ponen en los collares de las mascotas. Tintineaba con ritmo regular, acercándose desde mi izquierda. El gato se estaba acercando, y si el gato venía hacia mí, eso significaba que ella no estaba lejos detrás, porque de alguna manera, aunque no sabía cómo lo sabía,
Estaba absolutamente seguro de que la mujer y el gato estaban conectados. Eran un equipo, un par trabajando en conjunto para algún propósito que mi mente aterrorizada no podía comprender completamente. El gato era el explorador, el señuelo, el distractor, y ella era, ¿qué? ¿El cazador? ¿La recolectora? ¿La cosa que venía después de que el gato hubiera hecho su trabajo? El tintineo se detuvo. Algo pequeño y oscuro se sentó en el borde del alcance de mi linterna, apenas visible a través de la niebla. 2 puntos de luz verde reflejaron mi luz, ojos de gato, mirándome con esa intensidad inquebrantable que solo los felinos pueden lograr. El animal se sentó perfectamente inmóvil, con la cola envuelta ordenadamente alrededor de sus patas, observándome con lo que solo podía describirse como interés calculador, y en el silencio que siguió, mientras el gato y yo nos observábamos mutuamente a través de la niebla, sentí más que escuché su presencia detrás de mí. Ella estaba allí, de pie a metros de distancia quizás, oculta por la niebla y los árboles, sonriendo esa sonrisa horrible mientras esperaba ver qué haría a continuación. No hizo ningún sonido, no necesitaba hacerlo. Su presencia silenciosa era amenaza suficiente. Me quedé paralizado con los ojos fijos en el animal que se sentaba tan quieto al borde de la visibilidad de mi linterna. No era un gato grande, quizás del tamaño de un gato doméstico promedio, con pelaje negro que se mezclaba perfectamente con las sombras circundantes. Solo era visible por el reflejo verde de sus ojos y el pequeño destello de la campana plateada que colgaba de un collar alrededor de su cuello. Un collar. Eso significaba que este no era un gato salvaje, sino la mascota de alguien. ¿De ella? ¿Le pertenecía este gato a la mujer del rostro pálido? ¿O había alguna persona real y normal en este bosque? ¿Alguien cuyo gato había escapado y se había perdido en la niebla al igual que yo? La idea de que pudiera haber otro ser humano cerca me llenó de esperanza desesperada. «Gatito», llamé suavemente, intentando sonar tranquilizador a pesar del temblor en mi voz. «Ven aquí, chico. O chica, ven aquí». Extendí una mano tentativamente, haciendo el gesto universal de llamado a los gatos, ese movimiento de frotación de dedos que generalmente atrae su curiosidad. El gato no se movió. Continuó sentado en esa posición perfectamente simétrica, mirándome con ojos que parecían demasiado inteligentes, demasiado conscientes. No parpadeaba, no movía la cola, no mostraba ninguno de los pequeños movimientos e inquietudes que caracterizan a los gatos vivos y normales. Era como una estatua, una escultura de un gato en lugar de uno real, excepto que sí era real. Tenía que serlo. Había escuchado su ronroneo antes, había visto moverse, había escuchado el tintineo de su campana. Los gatos no ronronean ni llevan campanas. Esto era definitivamente un animal vivo, no alguna alucinación inducida por estrés. Entonces hizo algo que me hizo cuestionar esa conclusión. Ladeó su cabeza hacia un lado, lentamente, en un ángulo que ningún gato real sostendría durante más de un instante. El movimiento fue mecánico, antinatural, como si fuera una figura articulada siendo posicionada en lugar de un animal con voluntad propia. Y todo el tiempo mantuvo esos ojos verdes fijos directamente en mí, sin desviar su mirada ni un milímetro. «Está bien», susurré, más para mí mismo que para el gato. «Esto está bien, es solo un gato muy extraño que no se comporta normalmente, pero aún así solo un gato. No puede hacerte daño, es pequeño, tú eres grande, estás bien». Pero no estaba bien, y lo sabía. Este gato, fuera lo que fuera realmente, era parte de lo que estaba sucediendo en este bosque. Era una pieza del mismo rompecabezas que incluía a la mujer del rostro pálido, y la niebla imposible, y el silencio antinatural. Y si tenía algo de sentido de supervivencia, me daría media vuelta y correría en la dirección opuesta tan rápido como mis piernas pudieran llevarme. Pero no lo hice. En cambio, di un paso hacia el gato, atraído por alguna combinación de curiosidad y la esperanza irracional de que esto pudiera conducir a algún tipo de resolución. Tal vez si podía acercarme lo suficiente para leer la etiqueta de su collar, descubriría el nombre y número de teléfono de su dueño. Tal vez había una casa cercana, un refugio donde pudiera esperar hasta el amanecer. Tal vez este gato era una bendición disfrazada, un ángel guardián enviado para guiarme a la seguridad. Estos pensamientos parecen ridículamente ingenuos ahora, por supuesto, pero el miedo extremo
hace cosas extrañas a la lógica. El cerebro se aferra a cualquier fragmento de esperanza, por irracional que sea, porque la alternativa, aceptar que estás en una situación sin salida, es insoportable. Di otro paso. El gato se puso de pie en respuesta, su cola levantándose recta en el aire. Por un momento pensé que iba a huir, o tal vez acercarse a mí, pero no hizo ninguna de las dos cosas. En cambio, se dio la vuelta lentamente, presentándome su espalda, y comenzó a caminar hacia la niebla. Después de unos metros, se detuvo y miró hacia atrás sobre su hombro, esos ojos verdes brillando en la oscuridad. La invitación era clara, quería que lo siguiera. Cada instinto de supervivencia que poseía gritaba que no lo hiciera. Seguir a un animal misterioso más profundo en un bosque encantado, mientras era acechado por algo antinatural, era exactamente el tipo de error estúpido que los personajes cometen en las películas de terror justo antes de morir horriblemente. Había visto suficientes películas para conocer la regla. Nunca sigas a las cosas misteriosas que te invitan a la oscuridad. Nunca. Pero también sabía que no tenía muchas alternativas. Quedarme parado en este lugar lograría nada, excepto darle más tiempo a ella para acercarse, para rodearme o para hacer lo que fuera que planeaba hacer, y intentar encontrar mi camino de regreso sin guía en esta niebla era probablemente imposible en este punto. Al menos el gato parecía conocer este bosque, al menos ofrecía alguna dirección en lugar de vagar sin rumbo. Así que hice la elección estúpida de película de terror. Empecé a seguir al gato. Se movió a un ritmo constante, nunca demasiado rápido para que no pudiera seguirlo, pero nunca suficientemente lento como para que pudiera alcanzarlo. La campana en su collar tintineaba suavemente con cada paso, proporcionándome una señal de audio para seguir cuando la niebla se volvía demasiado espesa para verlo claramente. Nos alejamos de lo que sea que quedaba del sendero, adentrándome más profundo en el bosque virgen donde los árboles crecían más juntos y la maleza se agarraba a mis piernas con cada paso. Las ramas se convirtieron en garras que arañaban mi cara y manos. Tropecé varias veces con raíces invisibles, casi cayendo pero logrando mantener mi equilibrio en el último momento. La linterna proporcionaba iluminación inadecuada, su haz siendo tragado por la niebla después de apenas 2 metros. El gato permanecía justo al borde de ese alcance limitado, una sombra oscura con ojos brillantes, guiándome hacia quién sabe qué, y todo el tiempo sentía su presencia detrás de mí, la mujer del rostro pálido, siguiéndome en silencio, nunca vista directamente pero siempre ahí. Varias veces giré rápidamente, apuntando la linterna detrás de mí, esperando finalmente capturarla en el acto de seguirme, pero cada vez no había nada excepto niebla y árboles y sombras que podrían haber sido cualquier cosa. El gato me llevó más profundo, siempre más profundo, lejos de la civilización, lejos de la seguridad, lejos de cualquier esperanza de rescate, y yo lo seguí, porque no tenía otra opción, porque la alternativa era enfrentar lo que me seguía desde atrás, y de alguna manera sabía, con certeza absoluta, que enfrentarla directamente en este momento sería un error fatal. Así que seguí al gato, y el gato me llevó exactamente donde ella quería que fuera. Después de lo que sintió como una eternidad de caminar, aunque probablemente fue solo 15 o 20 minutos, el comportamiento del gato comenzó a cambiar de maneras que hicieron imposible mantener la ilusión de que era un animal ordinario. Los gatos son criaturas caprichosas e impredecibles. Cualquier dueño de gatos te lo dirá. Hacen lo que quieren, cuando quieren, sin preocuparse mucho por los deseos o necesidades de los humanos que los rodean. Pero este gato no se comportaba con capricho animal, se comportaba con propósito, con inteligencia, con comprensión del contexto más amplio de nuestra situación que ningún animal debería poseer. Por ejemplo, cada vez que tropezaba o perdía mi equilibrio, el gato se detenía inmediatamente y esperaba a que me recuperara. No continuaba sin importarle, como haría un gato normal. No se distraía con sonidos interesantes u olores tentadores. Simplemente se detenía, se sentaba y me observaba mientras me recuperaba. Luego continuaba tan pronto como yo estaba listo. Era como si estuviera monitoreando mi condición, ajustando su ritmo para coincidir con mis capacidades. Más inquietante aún, parecía conocer el terreno con una familiaridad antinatural. Nos llevó alrededor de obstáculos antes de que fueran visibles para mí.
troncos caídos bloqueando el camino, zanjas profundas que habrían torcido mi tobillo, parches de maleza particularmente densa. El gato parecía tener un mapa mental del bosque entero, o quizás algún tipo de sentido sobrenatural que le permitía percibir el territorio por delante. Varias veces vi cómo cambiaba dirección segundos antes de que mi linterna revelara por qué. Un acantilado que se desplomaba en oscuridad, un arroyo que se hinchaba con agua fría de montaña, una cabaña derrumbada con vigas podridas sobresaliendo como huesos rotos. Pero lo que realmente solidificó mi creciente terror sobre este animal fue cómo respondía a ella, la mujer del rostro pálido que continuaba siguiéndonos, nunca vista directamente, pero siempre presente. Cada vez que sentía su presencia particularmente cerca, cada vez que estaba seguro de que estaba a solo metros detrás de mí, el gato aceleraba su ritmo ligeramente, llevándome más lejos antes de que pudiera mirar hacia atrás. Era como si el gato estuviera coordinando con ella, manteniendo la distancia perfecta, asegurándose de que nunca me acercara demasiado a verla completamente, pero nunca me alejara lo suficiente como para escapar de su influencia. Estaban trabajando juntos. Eso se hizo innegablemente claro. El gato era su familiar, su sirviente, su extensión. Hacia donde me guiaba no era hacia seguridad, sino hacia lo que fuera que ella había planeado para mí. Y yo, estúpido y aterrorizado, lo estaba dejando llevarme allí como un cordero al matadero. «Detente», dije de repente, mi voz sonando más fuerte de lo que pretendía en el silencio opresivo. El gato se detuvo inmediatamente, girando para mirarme, con esos ojos verdes penetrantes. «No voy más lejos hasta que sepa hacia dónde me llevas». El gato me miró, y juro por todo lo que es sagrado que pude ver comprensión en esa mirada. No la comprensión limitada de un animal que ha aprendido a asociar ciertos sonidos humanos con acciones específicas, sino verdadera comprensión, el tipo de conciencia e inteligencia que solo se supone que posean los humanos. Era como mirar a los ojos de otra persona, otra mente consciente y pensante, pero atrapada en el cuerpo de un gato. Se sentó, enrollando su cola alrededor de sus patas traseras, en ese movimiento característico de los gatos. Luego hizo algo que ningún gato debería poder hacer. Levantó su pata delantera derecha y señaló, deliberadamente, inequívocamente, señaló con su pata hacia algún punto adelante de nosotros, en la dirección hacia donde habíamos estado viajando. El gesto era tan humano, tan completamente fuera de lugar viniendo de un animal, que retrocedí tropezándome. Los gatos no señalan. No tienen la estructura cognitiva para la comunicación gestual de ese tipo. Los perros pueden aprender rudimentariamente a seguir dedos señaladores humanos, pero señalar ellos mismos para comunicar información espacial simplemente no está dentro de su repertorio conductual. Sin embargo, ahí estaba, con su pata extendida en línea perfectamente recta, indicando dirección con una claridad que no podía malinterpretarse. Mantuvo la pose durante varios segundos, asegurándose de que había recibido el mensaje. Luego bajó la pata y continuó caminando en esa dirección exacta. «No», susurré, sacudiendo mi cabeza. «No, esto no está sucediendo. Los gatos no hacen eso. Los gatos no pueden hacer eso». Pero mis negativas no cambiaban lo que había presenciado con mis propios ojos. Este no era un gato ordinario, si es que alguna vez había abrigado dudas sobre ese hecho. Era algo más, algo que usaba la forma de un gato pero que poseía inteligencia muy por encima de lo animal. Me vino entonces una idea escalofriante. ¿Y si no había gato en absoluto? ¿Y si era ella, capaz de dividirse o proyectarse de alguna manera, apareciendo como ambas, la mujer del rostro pálido y el felino negro? O quizás había múltiples entidades en este bosque, todas trabajando en concierto, todas parte de algún plan mayor que mi mente limitada no podía comprender. El gato se había detenido nuevamente, esperándome. Su lenguaje corporal sugería impaciencia ahora. La cola golpeteaba de lado a lado en ese movimiento que todos los dueños de gatos reconocen como irritación o frustración. Claramente esperaba que lo siguiera, y mi vacilación estaba retrasando lo que fuera que estuviese planeado. «¿Qué eres?», le pregunté, sabiendo que no recibiría respuesta, pero necesitando hacer la pregunta de todos modos. «¿Qué es ella?».
¿Qué quieren de mí? Mi voz sonaba pequeña y patética incluso a mis propios oídos. La voz de un niño asustado en lugar de un hombre adulto. Pero eso era lo que me habían reducido este bosque y sus imposibles habitantes. Un niño aterrorizado que anhela la comodidad de explicaciones racionales que claramente no existían aquí. El gato no respondió, por supuesto. Simplemente giró y continuó caminando, su campana tintineando suavemente en el aire quieto. Después de un momento de lucha interna, lo seguí de nuevo, porque realmente, ¿qué más podía hacer? Estaba perdido en un lugar que desafiaba todas las leyes naturales, siendo guiado por un animal imposible mientras algo antinatural me acechaba desde las sombras. No había movimientos correctos en este escenario, solo la elección entre diferentes sabores de terror. Así que elegí seguir al gato. Al menos de esa manera, estaba tomando algún tipo de acción en lugar de quedarse paralizado por indecisión. Y quizás, solo quizás, donde me llevaba podría contener algunas respuestas sobre qué estaba sucediendo en este bosque maldito, aunque en el fondo, sabía que las respuestas que encontraría probablemente serían aquellas que desearía nunca haber descubierto. La teleportación debería ser imposible. Es una de esas cosas que existen solo en la ciencia ficción y los cómics, no en el mundo real donde la física y la realidad se comportan según reglas predecibles. Sin embargo, no tenía otra palabra para describir cómo se movía la mujer del rostro pálido. Había estado siguiendo al gato a través de un tramo particularmente denso del bosque, concentrando mi atención en no tropezar con las raíces retorcidas que parecían estar agarrando deliberadamente mis pies. Mis ojos ardían por el esfuerzo de mirar fijamente la niebla, y los cerré por apenas un instante para humedecerlos. Solo un parpadeo, una fracción de segundo de oscuridad. Cuando abrí mis ojos de nuevo, ella estaba ahí. Ya no estaba en algún lugar detrás de mí en la niebla invisible. Estaba parada frente a mí, a tal vez 7 u 8 metros de distancia, directamente en mi línea de visión. No había habido sonido de su aproximación. No había perturbación de la niebla que indicara movimiento rápido. Simplemente había aparecido, como si la realidad misma hubiera sido editada, con ella cortada y pegada en un nuevo lugar mientras mis ojos estaban cerrados. Grité. No pude evitarlo. El sonido rompió de mi garganta en un chillido agudo y vergonzoso que se hizo eco entre los árboles antes de ser ahogado por la niebla. Retrocedí tropezándome, casi cayendo sobre mi trasero, antes de atraparme a mí mismo. La linterna se sacudió salvajemente en mi mano temblorosa, su haz bailando locamente a través de los árboles. Ella no reaccionó a mi terror, simplemente se quedó allí, todavía parcialmente oculta detrás de un tronco de árbol, con solo su rostro visible. Pero ahora podía verla con mucha más claridad que antes. Los detalles que había vislumbrado antes se revelaron en toda su perturbadora gloria. Su piel era incluso más pálida de lo que había pensado inicialmente, tan blanca, que parecía brillar con luz propia. No era la palidez de alguien que pasa poco tiempo al sol, sino algo más extremo, más antinatural. Era el blanco de la porcelana o el mármol, sin imperfecciones, sin poros visibles, sin el ligero rubor de sangre bajo la superficie que tienen incluso las pieles más pálidas. Era como mirar una máscara en lugar de un rostro real, algo moldeado por manos hábiles, pero carente de la vida auténtica que debería habitar la carne humana. Sus ojos, esos ojos dorados que me habían observado desde las sombras, ahora me miraban fijamente con una intensidad que hacía que mis rodillas temblaran. No eran solo su color imposible lo que los hacía tan perturbadores. Era la forma en que se movían, o más bien, la forma en que no se movían. No parpadeaban, no se desviaban ni un milímetro de mi rostro. No mostraban el micromovimiento constante que caracteriza a los ojos humanos vivos. Eran como ojos de muñeca, fijos y sin vida, pero de alguna manera llenos de una conciencia aterradora. Y esa sonrisa, Dios, esa sonrisa horrible seguía ahí, amplia e imposible, mostrando hileras de dientes demasiado blancos, demasiado perfectos, demasiado numerosos. Ahora podía ver que no eran dientes normales en absoluto. Eran todos del mismo tamaño y forma, como si hubieran sido tallados de un solo bloque de marfil en lugar de crecer naturalmente. Y había algo detrás de ellos, en la oscuridad de su boca, algo que brillaba débilmente como brasas moribundas.
Su cabello era negro como la tinta, largo y lacio, colgando a ambos lados de su rostro, en cortinas perfectamente rectas, que no se movían ni siquiera cuando una brisa súbita agitaba las hojas a nuestro alrededor. Era como si su cabello existiera en un espacio ligeramente diferente, no del todo sujeto a las mismas leyes físicas que el resto del mundo. «Por favor», logré susurrar, mi voz apenas audible incluso para mí mismo. «Por favor, no me hagas daño». Ella inclinó su cabeza hacia un lado, exactamente como había hecho el gato antes. Ese mismo movimiento mecánico y antinatural. La sonrisa se amplió aún más, si eso era posible, estirando su boca en una forma que debería haber rasgado la piel en las comisuras. Pero no había sangre, ni signos de dolor o esfuerzo, solo esa sonrisa imposible y aterradora. Luego abrió su boca y habló. Su voz fue lo más horrible de todo, no porque fuera gutural o monstruosa, no porque sonara como algo claramente inhumano. Fue horrible porque sonaba casi perfectamente normal. Era una voz femenina, suave y melodiosa, con apenas un toque de acento que no podía identificar. Podría haber sido la voz de una maestra de escuela, o de una bibliotecaria, o de cualquier mujer amable que uno podría encontrar en la vida cotidiana. «Perdido», dijo, y esa única palabra contenía mundos de significado. No era una pregunta, era una declaración, una confirmación de mi estado, pronunciada con algo que podría haber sido compasión si viniera de cualquier otro ser, pero de ella sonaba como un diagnóstico, o tal vez un veredicto. Yo sí, logré responder, aferrándome a la posibilidad de que esto pudiera ser una conversación normal, que ella pudiera ser una mujer extraña pero útil que vivía en el bosque. «Estoy perdido. Tomé el camino equivocado y ahora no puedo encontrar la salida. ¿Podrías ayudarme?» Ella no respondió de inmediato. En cambio, emergió completamente de detrás del árbol, revelando el resto de su forma por primera vez. Era alta, más alta de lo que había esperado, tal vez 1,80 m o más. Su cuerpo estaba envuelto en algo que parecía ser un vestido largo, o tal vez una túnica, hecho de un material oscuro que absorbía la luz de mi linterna sin reflejar nada de vuelta. Era imposible ver dónde terminaba el tejido y dónde comenzaban las sombras. Parecía estar hecha de la oscuridad misma, con solo su rostro y sus manos pálidas emergiendo de esa negrura líquida. Sus manos, oh Dios, sus manos, eran tan pálidas como su rostro, con dedos largos y delgados que se extendían hacia abajo, hasta terminar en uñas que parecían demasiado largas, demasiado afiladas, más garras que uñas humanas. Mientras la observaba, levantó una de esas manos y la extendió hacia mí, con la palma hacia arriba, en un gesto de ofrecimiento. «Te ayudaré», dijo con esa voz terrible y normal, «pero primero debes venir conmigo. Hay un lugar donde puedes descansar, donde puedes estar seguro». Cada instinto gritaba que no la siguiera, que no aceptara su oferta, que corriera tan rápido y tan lejos como pudiera, pero mis piernas se negaban a moverse. Era como si hubiera echado raíces en el suelo del bosque, como si sus ojos dorados me hubieran paralizado con su mirada fija e impasible. «¿Dónde?», pregunté, odiando cómo temblaba mi voz. «¿Dónde quieres llevarme?». Su sonrisa de alguna manera creció aún más, imposiblemente amplia. «A casa», dijo. «Mi casa, nuestra casa, donde todos los perdidos eventualmente vienen». El gato apareció entonces, materializándose de la niebla a su lado como si siempre hubiera estado allí. Se frotó contra sus piernas con un ronroneo que era demasiado fuerte, demasiado resonante, vibrando a través del aire como el motor de alguna máquina infernal. Ella bajó una de esas manos horribles y acarició su pelaje negro, y el gato arqueó su espalda en respuesta, presionando contra su toque con obvio placer. «Este es mi compañero», dijo, mirando al gato con algo que podría haber sido afecto en un rostro más humano. «Él te encontró. Él siempre los encuentra. Los que se aventuran donde no deben, los que ignoran las advertencias, los que creen que las viejas historias son solo superstición tonta. ¿Qué eres?». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. «¿Qué eres realmente?». Ella volvió su atención hacia mí, y el peso de esa mirada casi me hizo colapsar. «Yo soy lo que este bosque necesita que sea», dijo. «Soy la guardiana, la recolectora,
la que mantiene el equilibrio. Este bosque tiene hambre, ¿sabes? Siempre ha tenido hambre, y debe ser alimentado. Me llevó más profundo en el bosque con el gato caminando delante de nosotros y ella flotando, porque ahora estaba seguro de que no estaba caminando realmente a mi lado. No tocó el suelo. Sus pies, si es que tenía pies bajo ese vestido oscuro, no hacían contacto con la tierra. Simplemente se deslizaba junto a mí, manteniendo una distancia perfecta, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el frío antinatural que emanaba de ella, pero no tan cerca como para que nuestros cuerpos se tocaran. Hablaba mientras nos movíamos, su voz suave e hipnótica, contándome cosas que mi mente no quería aceptar pero que sabía en mi corazón que eran verdad. El bosque de Valdemora es antiguo, dijo, más antiguo que cualquier memoria humana, más antiguo que los pueblos que lo rodean, más antiguo que los caminos que intentan atravesarlo. Ha estado aquí desde que estas montañas se levantaron de la tierra, y estará aquí mucho después de que la última piedra de la última casa humana haya vuelto al polvo. Y como todos los lugares antiguos, continuó, tiene sus propias reglas, sus propias necesidades. Los humanos creen que pueden atravesar lugares antiguos sin consecuencias, que pueden ignorar las advertencias de sus ancianos, que su tecnología moderna y su pensamiento racional los protegerán de cosas que existían antes de que existiera la ciencia para nombrarlas. Quise argumentar, quise defender la racionalidad humana contra sus afirmaciones de poder antiguo y sobrenatural, pero las palabras murieron en mi garganta. ¿Cómo podía argumentar a favor de la racionalidad cuando estaba caminando junto a algo que claramente no era racional, que no debería existir según cualquier ley conocida de la naturaleza? Tu abuelo sabía, dijo, y esas palabras me helaron más profundamente que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Él conocía las historias, las creía, intentó advertirte, pero no escuchaste. Nadie escucha nunca. Y así, generación tras generación, algunos siempre vienen, siempre cruzan los límites, siempre alimentan el hambre. ¿Me vas a matar?, pregunté, sorprendido por cuán calmada sonaba mi voz. Tal vez había alcanzado algún punto más allá del terror, donde el miedo se vuelve tan absoluto que se transforma en una especie de calma fatalista. Ella se rió. Fue un sonido hermoso y terrible, como campanas de cristal rompiéndose en cámara lenta. «¿Matarte?», repitió, como si la palabra fuera extraña en su boca. «No, la muerte es demasiado simple, demasiado rápida. El bosque no quiere tu muerte, quiere tu presencia, tu esencia, tu persistencia». No entendí lo que quería decir entonces, pero pronto lo haría. La casa apareció sin advertencia, surgiendo de la niebla como un barco fantasma emergiendo de una neblina marina. Era vieja, increíblemente vieja, hecha de madera oscura que parecía más piedra que madera, desgastada por siglos de clima hasta adquirir la dureza del hierro. No tenía ventanas, o al menos no tenía ventanas que pudiera ver, solo una puerta pesada y negra, con símbolos tallados en su superficie que dolían mirar directamente, como si estuvieran diseñados para repeler la comprensión humana. «Bienvenido», dijo ella, extendiendo una mano hacia la puerta. «Bienvenido a donde todos los perdidos terminan. Bienvenido a tu nuevo hogar». El gato se sentó junto a la puerta, observándome con esos ojos verdes que brillaban con inteligencia maliciosa. Su cola se movía de lado a lado, y podría haber jurado que estaba sonriendo, mostrando pequeños dientes afilados en una parodia de la sonrisa horrible de su ama. «No voy a entrar ahí», dije, encontrando un último vestigio de resistencia en algún lugar profundo de mi ser. «No puedes obligarme». «¿No puedo?», preguntó, y había genuina curiosidad en su voz. «¿De verdad crees que tienes elección en este asunto? Has estado en mi dominio desde el momento en que cruzaste el letrero de advertencia. Cada paso que has dado desde entonces ha sido guiado por mi voluntad. Cada decisión que creías que estabas tomando ya había sido hecha por mí. Eres mío ahora. Lo has sido durante horas». Miré hacia atrás, hacia donde habíamos venido, buscando alguna ruta de escape, pero la niebla se había cerrado completamente detrás de nosotros. No había camino de regreso, no había dirección para correr. Solo estaba la casa, la mujer, el gato, y la terrible certeza de que ella estaba diciendo la verdad. «¿Qué me pasará?»,
Susurré. Si entro ahí, ¿qué me pasará? Te unirás a los demás. Dijo simplemente. Te convertirás en parte del bosque, como todos los que vinieron antes que tú. Tus pasos resonarán en estos senderos mucho después de que tu cuerpo haya olvidado cómo caminar. Tu voz llamará a través de la niebla, mucho después de que hayas olvidado cómo hablar. ¿Persistirás? Esa es la bendición y la maldición de este lugar. Nada muere aquí realmente. Todo persiste, para siempre. La puerta se abrió sin que nadie la tocara, revelando una oscuridad tan completa que mi linterna no podía penetrarla. Era como mirar dentro de un vacío, una ausencia de luz tan absoluta que parecía tener peso y sustancia. El aire que salió de esa abertura era frío, tan frío que mi aliento se convirtió instantáneamente en vaho denso, y olía a cosas que habían estado enterradas durante demasiado tiempo. «Adelante», dijo ella. Su voz ahora venía desde múltiples direcciones a la vez, como si hubiera múltiples versiones de ella hablando en perfecta sincronización. «Tu lugar te espera. Siempre ha estado esperando. Desde antes de que nacieras, tu lugar en esta casa ha estado vacío, aguardando tu llegada. No quería entrar. Cada fibra de mi ser gritaba contra ello, pero mis pies comenzaron a moverse de todos modos, dando pasos lentos e inevitables hacia esa puerta abierta y la oscuridad que contenía. Era como si hilos invisibles hubieran sido atados a mis extremidades, tirándome hacia adelante contra mi voluntad. Intenté resistir, intenté plantar mis pies y negarme a moverme, pero mi cuerpo ya no me obedecía. Pertenecía a ella ahora, o al bosque, o a lo que fuera que realmente controlaba este lugar maldito. El gato entró primero, su forma negra siendo tragada por la oscuridad en un instante. Luego yo, cruzando el umbral con un sentimiento de terrible finalidad, como un prisionero caminando hacia su celda. Y finalmente ella, flotando detrás de mí, su presencia fría llenando el espacio como el agua llenando un recipiente. La puerta se cerró detrás de nosotros con un sonido como el de un ataúd sellándose. Por un momento, no hubo nada excepto oscuridad absoluta. No podía ver mi mano frente a mi cara. La linterna en mi mano no producía luz, como si sus baterías hubieran muerto instantáneamente al cruzar el umbral. O tal vez la oscuridad aquí era de un tipo que la luz simplemente no podía penetrar. Una oscuridad más fundamental que la mera ausencia de fotones. Luego, gradualmente, comencé a percibir formas en la negrura. No luz exactamente, sino una especie de visión adaptada a la oscuridad que me permitía discernir contornos y masas. Estaba en un pasillo largo, con paredes de madera que brillaban débilmente con ese resplandor fosforescente enfermizo que había visto antes en el musgo del bosque. El pasillo se extendía hacia adelante, en lo que parecía ser una distancia imposible, mucho más larga de lo que el exterior de la casa debería permitir. A ambos lados del pasillo había puertas, docenas de ellas, cientos tal vez, desapareciendo en la distancia brumosa. Cada puerta era ligeramente diferente, algunas de madera pulida, otras de metal oxidado, algunas tan viejas y podridas que apenas colgaban de sus bisagras, pero todas estaban cerradas, y detrás de cada una podía escuchar sonidos, murmullos, llantos suaves, arañazos, el ocasional grito amortiguado que se cortaba abruptamente, y risas. Dios, las risas. Risas que iban desde carcajadas alegres hasta carcajadas dementes, superponiéndose unas sobre otras, en una cacofonía horrible que hacía que mi piel se erizara. «¿Qué es este lugar?», pregunté, mi voz sonando pequeña y perdida en la vastedad del pasillo. «¿Qué hay detrás de esas puertas?». «Los demás», respondió ella, su voz ahora un susurro directamente en mi oído aunque no podía verla. «Todos los que vinieron antes, cada uno en su propia habitación, viviendo su propia eternidad. Algunos han estado aquí durante décadas, otros durante siglos. El tiempo funciona de manera diferente dentro de estas paredes. Un día puede sentirse como un año puede pasar en un instante. Todo depende de cuán completamente te rindas a este lugar». Me llevó más profundo en el pasillo, pasando puerta tras puerta. Ocasionalmente, veía movimiento en las grietas debajo de las puertas, sombras deslizándose, dedos extendiéndose, cosas que no quería identificar. En una puerta, una placa oxidada tenía un nombre grabado, Mateo Serrano, 1847. En otra,
Isabel Cortés, 1923. Y otra, Javier Mendoza, 2019. Solo 6 años atrás. Significaba que este lugar había estado tomando personas recientemente. No era solo una colección de víctimas antiguas, atrapadas aquí durante generaciones. Javier Mendoza podría haber sido alguien como yo, un excursionista moderno con un teléfono celular y un GPS, alguien que pensaba que las historias de terror eran solo superstición. Y ahora estaba aquí, detrás de una de estas puertas, viviendo alguna versión de infierno personalizado por toda la eternidad. Aquí, dijo ella, deteniéndose frente a una puerta que se veía más nueva que las demás, su madera aún oscura y sin el moho verde que cubría las otras. Esta es tuya. Ha estado esperándote. La puerta se abrió sola, revelando una habitación pequeña. A diferencia del pasillo, esta habitación estaba iluminada por una luz suave y parpadeante que venía de velas colocadas en cada esquina. La habitación estaba amueblada simplemente. Una cama con sábanas blancas, una silla junto a una mesa pequeña, una ventana que mostraba no el bosque exterior sino un paisaje imposible de montañas que se extendían hasta el infinito, bajo un cielo que cambiaba entre día y noche en un parpadeo. ¿Cuánto tiempo tengo que quedarme aquí?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Para siempre, dijo ella, y ahora había algo parecido a tristeza en su voz. Para siempre y un día, hasta que el bosque esté satisfecho, hasta que tu esencia haya sido completamente absorbida en su ser. Décadas, siglos. El tiempo no significa nada aquí. No, susurré. Por favor, no. Te acostumbrarás, dijo, y ahora su mano fría tocó mi hombro. Su toque era como hielo quemando a través de mi chaqueta, a través de mi piel, hasta mis huesos. Todos lo hacen eventualmente. Algunos tardan más que otros. Algunos nunca dejan de luchar, pero todos se acostumbran. Y entonces, un día, te darás cuenta de que ya no recuerdas qué se sentía estar fuera. Ya no recordarás el sol, o el sonido de voces humanas reales, o cómo se sentía estar libre. Y en ese momento, el bosque te tendrá completamente. Me senté en la cama, incapaz de procesarlo completamente, mi mente rechazando la realidad de mi situación. Esto no podía estar sucediendo. Era imposible. Las personas no eran atrapadas en casas embrujadas para vivir para siempre. Esas cosas solo ocurrían en historias, en películas, en pesadillas. Pero esta era mi pesadilla ahora, y estaba completamente despierto. El gato saltó a la cama junto a mí, ronroneando suavemente. Ahora que estaba cerca, bajo la luz de las velas, podía ver más detalles. Su pelaje era tan negro que parecía absorber la luz, creando un agujero en forma de gato en la realidad. Sus ojos verdes me miraban con lo que podría haber sido compasión si viniera de una criatura capaz de tal emoción. Pero sabía mejor ahora. Este no era un gato que sentía compasión. Era un cazador que había completado su trabajo, y tal vez sentía satisfacción por un trabajo bien hecho. ¿Por qué yo?, pregunté, sin dirigirme a nadie en particular. ¿Por qué fui elegido? ¿Hay algo especial en mí? ¿Alguna razón por la que el bosque me quería? Ella se rió, ese sonido de campanas de cristal rompiéndose. No eres especial, dijo, y había una franqueza brutal en su respuesta que de alguna manera era peor que cualquier elaborada explicación habría sido. El bosque no te elige porque seas especial, te elige porque estás disponible, porque ignoraste las advertencias, porque tu arrogancia y tu prisa fueron más fuertes que tu sentido común. Cualquiera que haga lo que hiciste termina aquí. No es destino, no es propósito, es simplemente consecuencia. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. No era el protagonista de alguna gran historia cósmica. No había sido elegido por algún destino importante. Solo había sido estúpido. Había tomado decisiones egoístas, y ahora pagaría por ellas para siempre. Mi novia, susurré, pensando en Clara esperándome en el restaurante del pueblo vecino. Me estará esperando. Cuando no aparezca, llamará a la policía. Enviarán equipos de búsqueda. Lo harán, le concordó ella. Y buscarán. Durante días, tal vez semanas. Pero no te encontrarán. Nunca encuentran a ninguno de los que el bosque toma. El bosque oculta bien a los suyos. Eventualmente, serás declarado muerto o desaparecido. Tu novia llorará. Tu familia hará un funeral sin cuerpo. La vida continuará sin ti.
Así es como siempre ha sido. La desesperación amenazaba con abrumarme completamente. Podía sentirla presionando contra mi pecho, haciendo que cada respiración fuera una lucha. Quería llorar, quería gritar, quería golpear algo hasta que mis manos sangraran, pero sabía que ninguna de esas cosas cambiaría nada. Estaba atrapado aquí, en esta habitación, en esta casa, en este bosque maldito, y no había escapatoria. ¿O la había? Una idea comenzó a formarse en mi mente, desesperada y probablemente condenada al fracaso, pero una idea de todos modos. Ella había dicho que el bosque quería que yo persistiera aquí, que mi esencia alimentara su hambre antigua. Pero ¿qué pasaría si me negaba? ¿Qué pasaría si encontraba una manera de terminar mi existencia antes de que el bosque pudiera alimentarse de ella? Como si pudiera leer mis pensamientos, ella habló. No puedes, dijo simplemente. Aquí no puedes morir, no de la manera que piensas. Tu cuerpo persistirá sin importar qué le hagas. Ya no estás sujeto a las leyes normales de la mortalidad. Esa es la maldición de este lugar. Persistencia sin fin, sin alivio, sin escape, ni siquiera a través de la muerte. Para probar su punto, sacó un cuchillo de algún lugar en su vestido oscuro. La hoja brilló a la luz de las velas mientras lo giraba en su mano pálida. Luego, sin vacilación ni ceremonia, presionó la hoja contra su propia palma y tiró hacia abajo. La carne se abrió, revelando no sangre, sino una oscuridad que se arremolinaba, como mirar dentro de un portal a algún otro lugar. Observé con horror fascinado mientras la herida simplemente se cerró nuevamente, la carne pálida fusionándose sin dejar cicatriz. «¿Ves?», dijo, «aquí no hay muerte, solo existencia, infinita, interminable existencia. Yo he estado aquí más tiempo del que puedes imaginar. Era humana una vez, hace tanto tiempo que apenas puedo recordarlo, pero el bosque me tomó, como te ha tomado a ti, y con el tiempo me convertí en lo que soy ahora, su guardiana, su recolectora, su extensión. ¿Eso es lo que me pasará?», pregunté, horror creciendo en mi pecho. «¿Me convertiré en algo como tú?». «Eventualmente», dijo. «No todos. Algunos simplemente persisten en sus habitaciones, atrapados en bucles de sus propias mentes, pero otros, después de suficiente tiempo, se transforman, se convierten en parte de la casa misma, o del bosque, se convierten en guardianes como yo, en recolectores. Es el único camino hacia algo parecido a la libertad, rendirse tan completamente que ya no eres tú mismo en absoluto». La idea era aterradora más allá de las palabras. No solo estar atrapado aquí, sino eventualmente transformarse en la misma cosa que me había atrapado, perpetuando el ciclo, guiando a otras víctimas a sus propias eternidades de horror, convertirse en el monstruo. «No», dije, encontrando determinación en algún lugar profundo. «No me convertiré en eso. Encontraré una manera de salir. Tiene que haber una manera». Ella sonrió, esa sonrisa terrible y compasiva. «Todos dicen eso al principio», dijo, «y tal vez tengas razón. Tal vez eres diferente. Tal vez encontrarás algo que los cientos antes que tú no encontraron. Pero lo dudo. El bosque de Valdemora ha estado aquí durante miles de años, perfeccionando su trampa. No deja salidas fáciles». Se dio la vuelta para irse, flotando hacia la puerta. El gato saltó de la cama para seguirla, mirándome una última vez antes de desaparecer en el pasillo. «Espera», llamé. «¿Cuál es tu nombre? Si vas a ser mi carcelera por toda la eternidad, al menos deberías saber tu nombre». Ella se detuvo en el umbral considerando mi pregunta. «Ya no tengo nombre», dijo finalmente. «El bosque se lo llevó hace mucho tiempo, junto con todo lo demás que una vez fui. Pero cuando era humana, cuando aún recordaba cómo ser humana, me llamaban Catalina. Ese nombre no significa nada ahora, pero puedes usarlo si te trae consuelo». Y con eso, se fue, la puerta cerrándose detrás de ella con finalidad terrible. Me quedé solo en la habitación, con solo las velas parpadeantes y el sonido distante de los otros prisioneros en sus propias habitaciones. Caminé hacia la ventana, mirando ese paisaje imposible de montañas interminables, bajo un cielo que no podía decidir si era día o noche, y comencé a planear. Epílogo. 3 meses después, o tal vez 3 años, o tal vez 3 días. El tiempo no funciona correctamente aquí. Lo descubrí rápidamente. A veces una hora se siente como una semana,
A veces una semana pasa en lo que parece segundos. No hay manera de rastrearlo. No hay reloj confiable excepto mi propio cuerpo hambriento y cansado. Excepto que ya no tengo hambre. Ya no me canso realmente. Mi cuerpo persiste, como ella dijo que lo haría, sin necesidad de comida o agua o sueño. He explorado la casa lo más que puedo. Hay cientos de habitaciones, tal vez miles. Cada una contiene a alguien, o contenía a alguien. Algunas de las personas detrás de las puertas aún hablan cuando paso, suplicando que los deje salir, contándome sobre sus vidas antes de que el bosque los tomara. Otros solo hacen sonidos animales, habiendo perdido su humanidad hace mucho tiempo, y algunos están completamente en silencio, tal vez habiendo encontrado finalmente alguna forma de escape que no entiendo. He intentado romper ventanas, derribar puertas, quemar las paredes con las velas. Nada funciona. La casa se repara a sí misma, o tal vez nunca es dañada realmente para empezar. Las llamas no muerden la madera. Las ventanas no se rompen sin importar con cuánta fuerza las golpee. Es como si todo aquí existiera en algún estado ligeramente diferente de la realidad, inmune al daño físico. Catalina viene a visitarme a veces, flotando en mi habitación con el gato negro a su lado. Nunca se queda mucho tiempo, solo verifica mi progreso, observa mi deterioro, espera el momento en que finalmente me rinda, porque la rendición es lo que quiere el bosque. Cuando dejas de luchar, cuando aceptas tu destino, es cuando realmente te tiene, pero no me he rendido. No todavía. He encontrado algo. En la habitación 237, o tal vez era 723, los números cambian, detrás de una puerta marcada con símbolos que hacen que mis ojos lloren solo por mirarlos. Un hombre que dice que ha estado aquí durante 73 años, o tal vez fue 7, o 730. El tiempo otra vez significa nada. Pero este hombre que dice que se llamaba Rodrigo antes de olvidar cómo se llamaba, me contó un secreto, susurrado a través de la grieta bajo su puerta en una voz que sonaba como hojas secas arrastrándose sobre piedra. El bosque tiene un corazón, me dijo Rodrigo, su voz rasposa filtrándose bajo la puerta. Todo lugar vivo tiene un corazón, y si puedes encontrarlo, si puedes llegar a él, puedes negociar, puedes hacer un trato. ¿Qué tipo de trato?, pregunté, presionando mi oído contra la madera fría de su puerta. El tipo que los desesperados hacen, respondió. El tipo que requiere sacrificio. El bosque tomará algo de ti, algo importante, algo que defines como esencial para quien eres, pero a cambio, te dejará ir, no libre, nunca completamente libre, pero te devolverá al mundo de los vivos, con una marca que llevarás para siempre. ¿Dónde está ese corazón?, presioné, sintiendo la primera chispa de esperanza genuina desde que había sido atrapado aquí. ¿Cómo lo encuentro? En el sótano, susurró. Bajo esta casa imposible, hay niveles que Catalina no menciona, lugares donde incluso ella teme ir. Sigue las escaleras hacia abajo, siempre hacia abajo, hasta que el aire se vuelva tan denso que apenas puedas respirar, hasta que escuches el latido. Entonces sabrás que estás cerca. ¿Por qué no lo hiciste tú?, pregunté. ¿Por qué no buscaste tu propia libertad? El silencio se extendió tanto que pensé que no respondería. Luego, lo intenté, hace mucho tiempo, cuando aún recordaba por qué quería escapar, pero el precio era demasiado alto. El bosque quería mis recuerdos, todos ellos. Quería que olvidara quién había sido, todos los que había amado, todo lo que había experimentado en mi vida antes de venir aquí. Y yo, cobarde que era, me negué. Elegí la prisión con mis recuerdos intactos sobre la libertad sin saber quién soy. ¿Esa es siempre la elección?, pregunté. ¿Memorias por libertad? No, dijo Rodrigo. El precio es diferente para cada persona. El bosque sabe qué valoras más, qué define tu sentido de identidad. Para ti, podría ser otra cosa. Tu capacidad de amar, tu creatividad, tu sentido del bien y del mal. Lo que sea que te hace ser tú, eso es lo que querrá. Me alejé de la puerta, mi mente procesando esta información. ¿Estaba dispuesto a hacer ese trato? ¿Qué parte de mí estaba dispuesto a sacrificar por la libertad? ¿Y qué tipo de vida tendría si regresaba al mundo habiendo perdido algún aspecto fundamental de mi ser? Pero la alternativa era quedarse aquí para siempre, ver cómo pasaban los siglos mientras mi humanidad se erosionaba lentamente,
hasta que me convirtiera en algo como Catalina. Esa no era vida en absoluto. Era existencia sin significado, persistencia sin propósito. Decidí que tenía que intentarlo. Encontrar el sótano resultó ser más fácil de lo esperado. Había una puerta al final del pasillo principal, una que había asumido que conducía a otro conjunto de habitaciones, pero cuando la abrí esa noche, o día, o lo que fuera, revelaba escaleras que descendían en una oscuridad aún más profunda que la que había experimentado antes. No había luz aquí, ni siquiera ese resplandor fosforescente enfermizo que iluminaba débilmente los pasillos superiores. Tuve que descender a ciegas, palpando las paredes húmedas con una mano, mientras mis pies tanteaban cada escalón antes de comprometer mi peso. Las escaleras eran irregulares, algunas altas, otras apenas elevaciones en el suelo. Era como si hubieran sido talladas por algo que no entendía completamente cómo los humanos se movían. Descendí durante lo que pareció horas. Mis piernas no se cansaban, otra consecuencia extraña de mi estado en este lugar, pero mi mente registraba el esfuerzo. Debía haber bajado cientos de escalones, tal vez miles. La matemática era imposible. La casa no podía extenderse tan profundo bajo tierra. Pero aquí, la imposibilidad era la regla, no la excepción. El aire se espesó gradualmente, tal como Rodrigo había dicho que lo haría. Se volvió difícil respirar, no porque faltara oxígeno, sino porque el aire mismo parecía tener peso y sustancia. Era como respirar agua o miel, cada inhalación requiriendo esfuerzo consciente, y había un olor, uno que no podía identificar del todo. Tierra mojada, sí, pero también algo orgánico y en descomposición, algo antiguo y vivo al mismo tiempo. Entonces escuché el latido. Al principio pensé que era mi propio corazón, palpitando fuerte en mis oídos por el esfuerzo del descenso, pero el ritmo era demasiado lento, demasiado profundo. Era más un pulso que un latido, una vibración que sentía en mis huesos tanto como la escuchaba con mis oídos. Thump, 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 regular e implacable, como el corazón de alguna bestia antigua durmiendo en las profundidades. Las escaleras finalmente terminaron. Mis pies tocaron un suelo que era suave y ligeramente cálido, completamente diferente de la piedra fría que había esperado. Extendí mis manos en la oscuridad, intentando orientarme, y toqué algo que se sentía como corteza de árbol, pero suave, casi carnosa, pulsando ligeramente bajo mis dedos con ese mismo ritmo de latido que llenaba el espacio. «Has venido», dijo una voz, no la voz de Catalina, sino algo más profundo, más resonante. Era como si la tierra misma estuviera hablando, o todos los árboles del bosque hablaran al unísono. Los pocos que encuentran este lugar siempre vienen con esperanza, esperanza de negociar, esperanza de escapar. ¿Eres como ellos? Sí, dije, mi voz sonando pequeña y patética en comparación con esa presencia masiva. Quiero hacer un trato, quiero mi libertad. Libertad, repitió la voz, y había algo como diversión en ella. Los humanos siempre hablan de libertad como si entendieran lo que significa. Estás libre ahora, más libre de lo que nunca estuviste, sin necesidad de comer, sin necesidad de dormir, sin la tiranía del tiempo que persigue a los mortales. ¿Qué es eso sino libertad? Es prisión, respondí, encontrando coraje en mi desesperación. Es existencia sin propósito, persistencia sin vida. No es lo que quiero. ¿Y qué quieres?, preguntó el bosque. Quiero regresar, dije, al mundo real, a mi vida, a las personas que amo. Quiero terminar los días que me deben, vivir los años que debería haber tenido. El latido se aceleró ligeramente, y sentí movimiento en la oscuridad a mi alrededor, cosas deslizándose, desplazándose, reordenándose. Eso puede ser arreglado, dijo la voz, pero nada es gratis en este lugar, ya lo sabes. ¿Qué estás dispuesto a dar? Lo que sea necesario, dije, aunque mi voz temblaba, excepto mis memorias de las personas que amo. Esas no, por favor, no esas. La risa llenó el espacio, profunda y retumbante como trueno bajo tierra. Siempre hay condiciones, siempre hay líneas que los humanos no cruzarán hasta que lo hacen. Pero muy bien, no tomaré tus memorias, tomaré algo más. ¿Qué?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Tu capacidad de olvidar, dijo el bosque. Los humanos tienen un don precioso,
Pueden dejar ir el dolor. El tiempo suaviza las heridas, borra los bordes afilados de los recuerdos traumáticos. Pueden experimentar horror y eventualmente seguir adelante, sanar, encontrar paz nuevamente. Eso es lo que tomaré, tu capacidad de olvidar, de sanar con el tiempo. Procesé esto lentamente. ¿Quieres decir que recordaré esto perfectamente? ¿Para siempre? Cada detalle de lo que he experimentado aquí, cada detalle, confirmó, cada momento de terror, cada segundo de desesperación, la sensación de sus ojos sobre ti, su sonrisa horrible, el conocimiento de lo que acecha en las sombras. Todo permanecerá vívidamente claro en tu mente hasta el día que mueras, sin desvanecerse, sin volverse borroso con el tiempo. Y cada noche, cuando cierres los ojos para dormir, volverás aquí en tus sueños. Caminarás estos pasillos nuevamente, verás estas habitaciones, escucharás los gritos de los otros prisioneros. Es el precio de tu libertad. Era un precio terrible, una vida entera de trauma perfecto e inolvidable, revivido cada noche en sueños, sin alivio, sin sanación, sin la misericordia del tiempo que empaña los bordes del dolor. Sería como estar perpetuamente atrapado entre dos mundos, libre físicamente pero mentalmente encadenado a este lugar para siempre. Pero seguía siendo mejor que la alternativa, mejor que la eternidad real en esta casa, mejor que eventualmente convertirme en algo como Catalina. Acepto, dije, tomo el trato. Entonces está hecho, dijo el bosque, y sentí algo moverse en la oscuridad hacia mí. Algo tocó mi frente, frío y seco como corteza antigua. Llevarás mi marca. Otros que conocen los viejos caminos la verán y sabrán lo que eres. Alguien que escapó pero que nunca será libre realmente. Regresa ahora, regresa al mundo de los vivos, pero recuerda, parte de ti siempre permanecerá aquí, y si alguna vez vuelves a entrar al bosque de Valdemora, no habrá segunda negociación, serás mío para siempre. Desperté en la orilla del bosque, justo donde había entrado horas, o días, o semanas, antes. El sol brillaba, un hermoso amanecer que teñía el cielo de rosa y dorado. Mi teléfono zumbaba en mi bolsillo con docenas de llamadas perdidas y mensajes de texto. Según la fecha en la pantalla, había estado desaparecido durante 3 días. Clara había llamado a la policía, tal como Catalina había predicho. Los equipos de búsqueda habían peinado el bosque durante 2 días completos sin encontrar rastro de mí. Me habían dado por muerto o perdido sin esperanza. Y ahora, aquí estaba, apareciendo misteriosamente en el mismo lugar donde había desaparecido. Llamé a Clara. Escuché su voz quebrarse de alivio y luego furia por haberla hecho preocupar tanto. Inventé una historia sobre perderme y golpear mi cabeza, sobre amnesia temporal y vagar en círculos. No era una historia convincente, pero era mejor que la verdad. ¿Quién creería la verdad? Regresé a mi vida, regresé al trabajo, a mi apartamento, a la rutina de la existencia normal. Todos comentaban sobre cómo había cambiado, cómo parecía más viejo de alguna manera, aunque solo habían pasado 3 días. Clara notó la marca en mi frente, una cicatriz en forma de árbol que no había estado allí antes. Los doctores no pudieron explicarla. Dijeron que tal vez me había golpeado la cabeza en una rama, pero la forma era demasiado perfecta, demasiado deliberada para ser un accidente, y cada noche, como el bosque había prometido, regreso. Sueño con los pasillos interminables, con las puertas cerradas y los sonidos detrás de ellas, con Catalina y su sonrisa horrible, con el gato de ojos verdes que me encontró en la niebla. Camino esas escaleras hacia el corazón pulsante en las profundidades, una y otra vez, reviviendo cada momento de terror con perfecta claridad. No puedo olvidar, nunca podré olvidar. A veces, cuando paso junto a un bosque al atardecer, escucho el tintineo de una campana. Veo ojos verdes mirándome desde las sombras, y sé que el bosque de Valdemora no me ha olvidado tampoco. Está esperando, paciente como solo las cosas antiguas pueden ser pacientes, esperando a que cometa un error, esperando a que baje la guardia, esperando el día en que, inevitablemente, regrese, porque parte de mí nunca se fue realmente. Parte de mí permanece en esa habitación, sentado en esa cama, mirando por esa ventana imposible, y a veces, en las noches muy tranquilas, puedo sentir esa parte de mí llamándome de regreso.
susurrando que la libertad que compré no es libertad en absoluto, que solo he cambiado una prisión por otra. Y lo más aterrador de todo, a veces en esas noches oscuras cuando los sueños son particularmente vívidos, no estoy seguro de cuál mundo es real. ¿Estoy realmente aquí, viviendo esta vida? ¿O sigo en esa habitación, soñando con una libertad que nunca llegará? El bosque se aseguró de que nunca lo sepa con certeza, y esa, finalmente, es su victoria más perfecta.